¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar que vamos a hacer hoy. Estamos aquí en las oficinas Baker Tilly y voy a dar paso a mis compañeros para irnos presentando cada uno de nosotros. Nacho, si por favor empiezas. Buenos días, soy Ignacio Rese, vengo de Smart HC y bueno, pues espero poder aportar un granito de arena de nuestra visión de la seguridad y los problemas que nos encontramos por ahí en el día a día para ayudarnos a estar un poquito más seguros. Buenos días a todos. Millones de gracias nuevamente por soportarme. Intentaremos hacer esta, creo que es la última webinar que hacemos desde Baker Tilly. Básicamente porque última webinar del año, ¿no? Luego no os seguiremos dando la lata en el 2026. Esperamos que os agrade la presentación y bueno, y que disfrutéis hasta el final. Buenos días, mi nombre es Iván Quisper. Para los que no me conocéis, soy uno de los responsables tecnológicos enfocado a proteger las operaciones de Baker Tilly y también de nuestros clientes de cara al negocio, no frente a riesgos y a ciberamenazas. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy en el webinar sobre ciberseguridad. Yo soy Víctor Cabero, soy consultor del área de Risk and Advisory de Baker Tilly y también especializado en cumplimiento normativo y ciberseguridad. Y espero que todo lo que tratemos hoy os sea de vuestro interés, que estoy convencido de que lo será. Y buenos días, yo soy Nacho Herrero, soy director comercial en Smart HC. Si os parece, antes de empezar, hacemos una breve presentación de quién es Baker Tilly y quién es Smart HC. Antonio, por favor, en 2 minutos. Intentaré, Antonio. Es muy complicado, ¿no? El que es Baker Tilly, porque tocamos muchos palos, pero bueno, nos vamos a centrar exclusivamente en lo que cuenta hoy, que es la parte de cumplimiento normativo a nivel de sistemas y ciberseguridad. Baker Tilly lleva básicamente como 20 años, más de 20 años, dedicándonos a la parte de cumplimiento normativo en sistemas, analizamos sistemas informáticos, organización, sistemas, y en la última etapa, en estos últimos 10 años, nos hemos dedicado de manera bastante proactiva y evangelizadora a toda la parte de lo que es ciberseguridad. Que para ello no estamos solos, contamos con grandes partners, como es el caso de nuestros partners y amigos, que es Smart HC, con los cuales pues nos sentimos plenamente seguros y tratamos de dar los mejores servicios en esta batalla, ¿no?, contra los ciberataques, que como veréis están más implantados de lo que parece, que como os dirá seguramente mejor Nacho que yo, aunque creáis que no estáis sufriendo algún ataque, seguramente ya los tenéis dentro, de ahí el nombre de este webinar. Así que dejo la palabra que de verdad sobre esto. Vale, gracias. Perfecto, gracias Antonio. Antes de darle la palabra a Nacho, contar brevemente quién es Smart HC. Somos una consultora española, ya casi con 15 años de antigüedad y peleándonos en este mundo de la ciberseguridad. Somos especialistas, tenemos 5 líneas de negocio. La principal, el área de seguridad defensiva, todas aquellas capas que ponemos para intentar ponérselo cada vez más difícil a los atacantes, seguridad ofensiva, bueno, pues todas esas auditorías que hay que hacer para testear vulnerabilidades y posibles errores que podamos tener, con el objetivo de cada vez ponérselo más difícil a los que están ahí fuera. Desde nuestro departamento de seguridad estaríamos cojos si no contáramos con nuestro departamento de inteligencia. De hecho, nos llamamos que somos una empresa de seguridad e inteligencia. Tenemos un equipo especialista en el área militar que hemos conseguido aplicar su metodología para el ámbito empresarial y nos consiguen información allí donde poca gente llega. Vamos a la dark web, a la deep web, vemos si se ha filtrado información nuestra, si hay bases de datos filtradas o si hay posibles accesos. Y todo eso nos da una serie de información muy valiosa a la hora de hacer nuestro trabajo.
Nuestra tercera línea de servicio sería toda la pata de concienciación e información. Hacemos planes de concienciación e información a las empresas, charlas a directivos, a empleados, campañas de phishing, vídeos, píldoras formativas, etc. Y en paralelo llevamos 2 líneas más de servicio, todo el tema de cumplimiento normativo que se hablará hoy durante el webinar, y todo lo que son servicios profesionales. Ayudamos a nuestros clientes con sus equipos en el área de sistemas, de desarrollo, seguridad y equipos directivos. Muy bien, pues después de esta breve introducción, doy paso a Nacho, nuestro CEO en Smart HC. Nacho, ¿cuáles son los principales riesgos con los que nos encontramos las empresas a día de hoy? Bueno, a ver, yo creo que aquí lo importante también es que hablemos, porque riesgos hay muchos, creo que debemos aportar varias visiones. Para mí uno de los temas que hay que tener muy claro es que el mayor riesgo que tenemos actualmente es que cada día cambia el problema. Que cada día nos despertamos con una nueva forma en la que nos van a sorprender, en la que nos van a atacar, etc., ¿no? La inteligencia artificial ha venido para ayudarnos en muchas cosas, pero también ayuda a los humanos. Les ha comentado Antonio, es una frase, ¿no? que el tema de, bueno, pues el malo está por ahí, el malo nos ataca, nos habrán atacado ya. La gente suele comentar esa frase de el mundo se divide entre 2 grupos de personas, a los que les han atacado y a los que les van a atacar. Yo creo que eso ya pasó de moda hace tiempo. El mundo se divide en 2 tipos de personas, los que ya nos hemos enterado que nos han atacado y los que todavía no se han enterado que ya les han atacado. Pero atacar nos atacan a todos, ¿no? Ahí el riesgo vive ahí fuera. El primer riesgo yo creo que es nuestra mentalidad. Somos nosotros mismos. Es el pensar que hay 2 mundos, que hay un mundo analógico y un mundo digital. Escondernos de, es que yo no sé, es que lo de los, es que no, mi hijo sí, pero yo, es que el teléfono, es que... y nos generamos una barrera de manera natural. Para mí ese es el primer y mayor riesgo que tenemos. Y se llama, pues eso, mentalidad, sentido común, pensar, personas. No estamos hablando todavía de tecnología, ¿no? Solo esto da para un debate, ya no para una presentación, un webinar, sino un debate de varios días, un kick-off incluso, de cómo tendríamos que valorar los peligros que nos acechan. Yo sé que cuando vamos a un webinar de estos esperamos que nos cuenten muchas cosas de tecnología y demás. En nuestro caso, pues además nos dedicamos al mundo de la inteligencia, como decía Nacho, lo cual nos da una visión del malo, de cómo actúa, de esa parte tan romántica en la que, bueno, pues la geopolítica dice que tienen que atacar a no sé dónde. Pues bueno, vengo a cambiar, digamos, una vez más. Es mucho menos romántico. Por desgracia, muchos de esos ataques son chavales menores de edad, 15, 16 años, muchos, en un grupo, como pueda ser el grupo del colegio, en el que dicen, ¿a por quién vamos? Y hacen una porra y empiezan a dar nombres de empresas. Y aquel que sale, es a por el que van. Otras veces ya no es por una porra, llega uno de ese grupo y dice, ayer he ido a no sé dónde a tal y me han tratado mal, vamos a por él. ¿Y por qué? Pues porque resulta que a lo mejor en un hotel no le gustó la cara que le puso a alguien o la tostada vino fría. O sea, de verdad, el romanticismo muerto está en el ataque, ¿no? Esto ya es lo que hay, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde están los riesgos? ¿Dónde están los riesgos cuando hablamos del ciberataque? No estamos hablando de ese mundo tecnológico en el que pincho el correo, también, en el que me ha llegado un mail que ya sin abrirlo me entra un malware y me ha secuestrado el teléfono, que también. Es que el primer riesgo viene de no hacer los deberes, no pensar, utilizar el sentido común. Cualquier cosa normal del día a día le cae mal a alguien y de repente nos encontramos con que nos han vaciado una cuenta. Yo creo que uno de los grandes peligros son esos, ¿no? Y bueno, también iré acabando yo creo un poco esta parte, ¿no? Y por seguir el título de webinar, que creo que es muy importante, ¿no? El malo está dentro. El malo está dentro, aunque no siempre es el malo, ¿no? O sea, para mí, que a lo mejor deberíamos cambiar la palabra, ¿no? El problema, el fallo, está dentro de las empresas. Porque, por desgracia, según IBM, creo que era IBM, el 70% de los ataques que recibimos vienen desde dentro. Y de ese 70%, el 70% son no intencionados, son simplemente descuidos,
falta de conocimiento, es que iba con prisa y pisé donde no debía. Y en ese sentido, debo deciros de verdad, no estamos ninguno a salvo, ¿no? Nosotros permanentemente hacemos campañas de estas de concienciación, de phishing dentro de la empresa. Sí es cierto que bueno, tengo un equipo muy bueno, tengo un equipo de gentuza, hablando pronto y mal, que están pendientes a ver cómo pillarme, y antes de ayer me han vuelto a pillar. O sea, me paso el día hablando de este tema, me paso el día a mis hijos metiéndoles caña como si no hubiera mañana. Pero luego, bueno, pues, si soy objetivo, caigo. Yo era objetivo de nuestro equipo y ellos buscaron el momento, el tema, pero es lo que nos ocurre, ¿no? O sea, si yo quiero atacar una gran empresa, pues voy a estudiar a las personas, voy a ver quiénes son, cómo son, qué trabajan, voy a buscar un momento de estrés y voy a mandar el ataque en ese momento. Entonces, si no estamos tremendísimamente concienciados, es imposible. Y aún estándolo, es difícil. Pero por desgracia se está poniendo de moda un nuevo vector que también quiero dejar aquí para que comentemos, y ya no es el malintencionado ni el bien intencionado. Se está aprovechando ahora mucho la crispación. Vivimos en un mundo crispado, aquí ya nos saldríamos a otro tema, en el que todo el mundo está a la que salta, todo el mundo está enfadado con lo que hace, con lo que tiene, con lo que pone, con lo que quita, todo. Y bueno, pues era cuestión de tiempo que se formara algún grupo de ciberdelincuencia que quisiera aprovechar esto. Ahora estamos últimamente viendo bastantes ataques que se han publicado y detrás de estos hay un grupo que se llama Lapsus, que lo que se está dedicando precisamente es a buscar esa crispación. Entonces empieza a buscar en empleados con cierto nivel de crispación y empiezan a subir cero, a ver cuál es el precio de su crispación. 300, 3.000, 30.000. Uno de los ataques que ha habido ahora recientemente, de los más sonados que se han publicado, 36.000 euros fue lo que estaba detrás de un ataque para hacer daño a una gran empresa multinacional. 36.000 euros que le dieron a una persona para que él desde dentro pudiera hacer una serie de temas. Entonces, por ya cerrar, ¿no? Todo esto, a ver, no quiere decir que estemos perdidos y que el mundo se ha acabado, ya apaguemos todo, tiremos los ordenadores por la ventana. No, nos tenemos que poner las pilas. Tenemos que trabajar como empresas en formar, en concienciar a nuestros equipos. Debemos hacer desconfiar, por desgracia, desconfiar de los correos, de las llamadas, de quien nos recibe varias llamadas al día, ¿no? Desconfiar. Ante esa llamada, pues es preferible no hacer nada. Ante ese mensaje es preferible, me pasó hace poco, que devolví un paquete que me habían mandado, que había comprado, lo devolví a China, porque no me fié del SMS. Justo que este era el de verdad. Ahí era donde pensé que me querían engañar los míos, pues no, ese perdí el paquete. Perdí el paquete. Esta Navidad. Afortunadamente era bastante menos. Pero bueno, el caso es que prefiero perder eso. Prefiero incluso perder una venta como empresa a que me cierren la empresa. La ATA dice que el 60% de las pymes cierran en los 6 meses siguientes a recibir un ataque severo. Cierran. Desconfiemos. Tenemos que enseñar a nuestros empleados a desconfiar, tenemos que intentar que no se nos escape, tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Es muy triste, aunque en este foro pues es cierto que es una de las vías de entrada de negocio muy importantes, parte de vuestro negocio, como comentabas antes, Antonio, y una parte importante de nosotros, y que nos ayuda a colaborar bastante con Baker Tilly, que es, como no nos hemos puesto las pilas, llega Papá Estado, regula, nos empieza a poner leyes y todo son prohibiciones, porque son obligaciones que, por desgracia, no deberían ser necesarias si hubiéramos hecho los deberes, ¿no? Creo que es importante que ahora, aunque sea tarde y obligados, pero nos acordemos que tenemos que poner una serie de medidas, formar a nuestra gente, revisar nuestros sistemas, estar al día, actualizar, sentido común, dejarnos esa diferencia entre el mundo digital y el mundo analógico. Solo hay uno, da igual que sea el teléfono, aplica sentido común, el mismo sentido común que aplicamos para no cruzar la calle porque se me pone en rojo, apliquémoslo para no entrar donde no debemos, no pinchar en aquel sorteo que nos ha tocado en el que no hemos participado, etcétera, etcétera, ¿no? Sentido común. Muy bien, pues gracias, Nacho, por meternos el miedo en el cuerpo. Vamos a continuar. Antonio, te toca después esto. Yo después de escuchar a Nacho, que es el súper experto, bueno, yo no sé ni qué decir, ¿no? Le estoy escuchando como siempre que habla Nacho, pues aparte de quedarme ensimismado con todas las cuestiones que nos puede contar.
que la verdad es que es un libro abierto, además tremendamente didáctico y la verdad es que yo me lo paso genial en cada... Me voy a ir ya, me voy a las situaciones que tengo con él. Y además que me viene muy bien lo que has estado contando y no lo teníamos nada preparado porque nosotros queríamos pues ver en qué estado estaba actualmente la ciberseguridad ahora mismo, ¿no? Entonces, llevamos, por ejemplo, como ha dicho Ignacio, pues llevamos legislando y demás. Y qué mejor que coger un paralelismo con lo que ha sido la protección de datos. Desde los años 90, ¿no? Que empezó la LORTAT y básicamente pues nuestro principal enemigo era el archivador de papeles, ¿no? Este era el gran enemigo y el que nos podía generar un gran problema, ¿no? Lo que queríamos también dejar claro es que este webinar, seminario, charla, coloquio entre amigos que somos nosotros y los que estáis ahí fuera escuchándonos, no va de vender máquinas, no va de vender marcas ni sistemas extraños, que nosotros lo hacemos y lo hacemos muy bien también, ¿no? Pero va más de ver dónde estamos y aprender la lección que ya nos dejó, por ejemplo, pues toda la parte de protección de datos. Lo que nos tenemos que preguntar ahora mismo en cualquier empresa es pues quién toma la decisión de hasta qué punto nos exponemos a una amenaza que va a suponer casi probablemente algún daño potencial. ¿Quién toma esta decisión? ¿La toma la dirección? ¿Y es de sistemas? Muy probablemente no. Muy probablemente la esté tomando el proveedor de sistemas al que pues le hemos encargado históricamente el mantenimiento de nuestros sistemas. A lo mejor lleva desde los años 90 manteniendo los sistemas. O a lo mejor fue el que me montó un clónico y me montó un Pentium en casa o un Celeron, ¿no? Vete a saber qué. Pero esa persona... Que se ve la edad. Sí, queríamos poner la veteranía aquí. Y me he ido a la LORTAT ya para que diga, Madre, si te estoy entendiendo. ya, es decir que no. Sí, y va a hablar luego de Telnet y de cosas de estas. Pero, de hace 400. Negocio, la tecnología, corazón. Tecnología, nada. Total, que al final, pues lo que vemos es que las decisiones las está tomando los técnicos de mantenimiento. Y dices, ¿qué es esto? O sea, hay un plan de continuidad de negocio, tenemos clasificados los activos, quién puede entrar, quién no puede entrar. Si sucede algo, ¿quién asume? O sea, estuve hace poco en un desayuno con mis colegas y amigos de Smart HC y había pues, gente de los cuerpos de seguridad del Estado que decían, oye, mira, es que cuando se produce un ataque y que no se dan cuenta, pero hay una captación de datos. Si llamamos a las empresas, ni siquiera nos contestan, ni siquiera dan la cara. Entonces, ¿quién da la cara? El técnico de mantenimiento, cuando le pedimos explicaciones a lo mejor al director de sistemas por una salida de datos o por un ataque, dice, pero sinceramente, si yo solo me dedico aquí a mantener equipos, ¿qué presupuesto tengo ya de ciberseguridad? ¿Qué formación tengo ya de ciberseguridad? Es decir, estamos como un poco al inicio, como cuando empezamos con la LORTAT, en el sentido de, bueno, pues mientras que me auditen o mientras que los sistemas funcionen, pues oye, yo estoy tranquilo y no pasa nada. No es un tema de gobernanza del dato, no es un tema de quién tiene que tomar la decisión, no es un tema de quién asume o coge el toro por los cuernos en caso de que haya una filtración. Como bien decía Nacho antes, él ha sido como más benévolo. Yo he leído otras estadísticas que dicen que el 80% de las empresas que sufren un ciberataque en 6 meses estaban muertos. Nosotros, todos los que estamos aquí también hacemos periciales por temas de ciberataques. Y normalmente son empresas grandes. Yo hace 2 años, los que estamos aquí, llevamos una y se cifraba el daño en 1 millón de euros. 1 millón de euros. Y además con una
se paralizó además un proyecto que era para una administración pública, se paralizó 4 meses. Entonces, lo puede soportar una gran empresa, una pyme desde luego no. ¿Qué sucedió? Pues en estos primeros años, en los años 90, pues básicamente lo único que teníamos que tener controlado era el papel y el acceso a las instalaciones. Y eso es un poco lo que, por analogía, no estamos un poco más avanzados, ¿no? Pero en ciberseguridad más o menos estamos así, ¿no? Es decir, controla los emails y controla tal, pero no hay una concienciación. Seguimos cayendo en los mismos fallos. Comentaba yo hace poco en una conferencia, en una charla, poco a nivel anecdótico, por esto que dice Nacho, de verdad. Y un caballerete que puso un plan de negocio en Emule y lo vio todo el mundo. Y me decía Nacho, pero es que esto se sigue haciendo. Y yo, pues claro, efectivamente. Y me dijo él, la gente sube estas cosas a las IAs. Y dices, es que efectivamente, en los años 90 teníamos disquetes y los datos no viajaban, los datos eran estáticos, se quedaban ahí. Entonces, esto todo luego fue evolucionando y apareció ya en el 99 la LOPD para modificar lo que era la LORTAT, porque ya los datos empezaban a viajar y a partir de ahí teníamos internet, wow, gran logro, con la entrada de la fibra y la entrada de las ADSLs y demás, que caían un poco, ¿no? Pero ya teníamos internet, ¿no? Y llegó la época, los que estamos aquí nos acordamos, del efecto euro y el efecto 2000, con grandes migraciones, ya había proveedores que se te conectaban para hacer esas migraciones, con lo cual ya se utilizaban datos de prueba, ya había una serie de cosas oye, que ya no solo era el disquete, ni el floppy, ni el de 5 1/4, ni el de 3,5, ni cosas de estas, ¿no? No quiero decir que los ciberataques no existieran, porque pues la gente más o menos ya de nuestra edad, pues se acordarán de los modem y que te podías conectar y si tenías oído, los que nos ha gustado siempre la música y tenemos buen oído, pues tú con tonos y emulando tonos, pues te podías conectar a cualquier servidor. De ahí tenéis el gran proyecto de la caja telefónica de Steve Jobs, con la que se financió la empresa. Era una caja que te permitía hacer llamadas telefónicas gratuitas. ¿Por qué? Pues porque tú soltabas unos tonos y en el otro lado, el otro módem, pues entendía esos sonidos y te decodificaba en ceros y unos. Y esos eran las claves, así te podías conectar. Y esos eran los ciberataques que había. ¿Quién lo podía hacer? Pues poca gente. Pero no había mucho, ¿no? Esta es la etapa del disquete y demás, lo que comentamos en la LORTAT. Pero luego ya los datos empiezan a cambiar, empiezan a circular. Tenemos portátiles también, portátiles que no pesarán 20 kilos, algo así. Transportables, más que por aquí. Sí. No era el ladrillo. Entonces, me acuerdo que, pues, bueno, porque ya el dato, o sea, y bueno, luego empezó las capacidades de almacenamiento, ya no era el disquete, que era una porquería, que no te entraba nada, pero ya empezaban a aparecer USBs, tarjetas de memoria flash, o sea, ya aquí era como una orgía del dato, ¿no? Venga, ¿qué me puedo llevar? ¿Quién me da un pendrive mucho más gordo? Yo tengo uno de 70 teras, pues genial, pues me lo llevo a casa, ¿no? Y ahí llevabas todo. Y esos pendrive acababan en cualquier mano, en una mochila, en un cajón, te lo llevabas de vacaciones, subías fotos, bueno, un desastre, ¿no? Entonces aparece la única manera que dijeron, bueno, pues ¿cómo protegemos a esta gente? Pues se saca la LOPD y sacan el decreto 1720, fantástico, que nos considera que, bueno, pues como somos los administrados, pues somos gente bastante lerda y nos tienen que decir lo que tenemos que hacer. Y sacan una cosa que se llama un documento de seguridad que marcaba medidas técnico-organizativas. Que, bueno, todos los de aquí lo hemos escrito, vosotros también, y seguramente conmigo, que os he hecho unos cuantos. Y se declaraban estos maravillosos ficheros, y iban a la concepción del fichero, es decir, una abstracción de unos datos era el fichero, es decir, y tú declarabas unos ficheros como si eso fuera una cosa única, y dices, pero no, es que es un todo. Estamos aquí hablando de una gobernanza de un dato global, del mayor activo de la compañía.
¿no? Aparte, en esta época ya empezaban a salir, ya teníamos ya teléfonos móviles, estaban los GSM fase 2, ya ahí funcionando, y dejaban trazabilidad en los nodos por los que iban pasando, había capacidad de explotación de datos, con lo cual ya tuvimos esta capacidad de oye, que el dato viaja, ¿no? Y nos hicieron, pues, tomar medidas técnico-organizativas en 3 niveles, que os acordaréis, básico, medio, y unos fantásticos checklists, ¿no? En los que tengo, y al final, pues, como antes era, mira, no entra nadie en la lorca, no entra nadie en mi oficina y el archivador lo tengo bajo, pues estoy feliz. Ahora es, me auditan y ya estoy tranquilo, ¿no? Y entonces puedo poner en el papel lo que me dé absolutamente la gana, porque van a venir y me lo van a auditar. Y voy a cumplir, ¿no? Pues más. Y pues entramos en la siguiente fase, en la que ya aparecen smartphones, wifi, entornos cloud, se te conectan los proveedores, te conectas a clientes, las IAs, una cuestión de que la gente y que el dato pues viaja, no es que ya viaje, es que ni siquiera lo tienes en tu empresa, lo tienes deslocalizado en cloud, compartes proyectos con tus clientes, te generan un OneDrive, o sea, ya el dato, pues ¿dónde está? Pues no lo sé. Y ya no hablamos de ficheros, ya hablamos de pues, una serie de tratamientos que haces sobre toda la información de la empresa. Con lo cual, aparece una figura aquí que es el DPO. Y el DPO lo que hace es intentar poner cordura, intentar establecer una gobernanza. Lo que era la nueva LOPD frente a la antigua LOPD no viene a limitar el uso no viene a constreñir lo que era el uso de los datos. Es más, en España la gente hacía un montón de cosas con la antigua LOPD que no se podían hacer. Pero como tampoco la Agencia Española de Protección de Datos tampoco tenía tantos efectivos y además pues iban a aquellas empresas, grandes empresas, no iban a pequeñas empresas porque sinceramente pues se las quebraban con las multas. Entonces, se podían hacer muy poquitas cosas, pero la gente hacía muchas, ¿no? Es decir, la gente decía, bueno, saca estos datos de Internet. Y dices, no puedes. La LOPD antigua marcaba seis datos que eran fuentes accesibles al público. E Internet no lo era. No lo era. Y la gente, bueno, venga, libre albedrío, venga, lo que pida, lo que dé la máquina, ¿no? Entonces, esta sí que cambia y nos mete, la gran figura para mí es el DPO. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque ahora mismo en ciberseguridad aparece la figura del CISO, que es el equivalente al DPO, pero la mayoría de las empresas están en la LOPD antigua, siguen con el checklist, ¿vale? Picando, lo tengo. No tienes nada. De verdad, como decía Ignacio, ya están dentro. La cuestión es que no te has dado cuenta, la cuestión es que no ha llegado el momento en el que te lo van a hacer. Pero lo que ha contado Nacho, a mí me ha venido ahora muy bien, ¿no? Y no lo tenemos preparado. El peligro interno. Nosotros, cuando llevamos un montón llevamos muchísimo tema de protección de datos a nivel de DPO, a nivel de denuncias ante la agencia, a nivel de inspecciones, y la verdad que muy bien, siempre nos ha ido francamente bien en este entorno. Y la mayoría de las denuncias que van a la Agencia Española de Protección de Datos son por trabajadores descontentos. Aprendamos la lección, lo acaba de decir Nacho. Esto es constatable. Os podéis ir a las memorias de la agencia en el que se publican todas las denuncias que se producen. La mayoría son por trabajadores descontentos. Y Nacho acaba de decir, estamos en un nuevo vector. Trabajadores crispados, trabajadores descontentos. Por favor, esta analogía, como cuento navideño, lo que nos quiere decir es que esto ya lo hemos vivido. Aprendámoslo. O sea, creo que la tecnología avanza mucho más que la legislación, pero muchísimo más. Entonces, lo que ya hemos vivido con protección de datos, aceleremos y tratemos de equiparar lo que es la tecnología con nuestro nivel de protección y que papá Estado no venga a legislarnos y a decir lo que tenemos que hacer o lo que tenemos que hacer, porque a papá Estado le va a dar igual. O sea,
al final le va a dar igual. Nosotros al final tenemos como me pasa a Ignacio, como me pasa a mí, como socios de las empresas, pues tenemos a nuestros equipos, a nuestros clientes, a nuestros proveedores y tenemos que proteger de ellos. No tenemos que esperar que papá Estado nos venga a defender. Además, papá Estado es lento. Papá Estado es muy lento y para cuando legisla, el malo, como iba en moto, ¿no? Como decía la diapositiva anterior, ya ha dado 3 vueltas más. Totalmente. Es tremendo. Entonces, básicamente lo que os quería indicar, y no me quiero pasar ya mucho más del tiempo, porque si me pongo a hablar de estas cosas, tanto Nacho como yo nos podemos tirar aquí años. Lo que os quería comentar es que hay mucha legislación ahora y además prácticamente dice lo mismo, es decir, el ciberataques. Es decir, ciberataques y cómo salgo de esta, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, pues aparte de la LOPD, pues tenemos la NIS2, tenemos DORA, y luego tenemos pues estándares como pueden ser las 27001 y derivados como TISAX, ¿no? ¿Esto qué nos hace? Pues todos hablan de lo mismo y de lo que nos están hablando es, oye, gobierna tu dato, que sea la dirección la que lleve esto, que haya alguien que entiende de lo que es la seguridad, que sea el CISO, y que cuando se produzca algo podamos salir, que tengamos un plan de continuidad de negocio, que la gente no se esconda, que sepa qué hacer. Me acuerdo una anécdota que me contó Nacho bueno, si las pruebas se hacen solo en el área de sistemas, cuando el ataque se produce en el área financiero, ¿qué hace? Nada. O sea, y ese checklist de lo tienen en sistemas, vale, ok. Sí, si me permites, además, por sacar aquella conversación, hay un tema que hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando hay un ransom, ya no solamente es la tecnología, es precisamente como papá Estado tuvo que llegar. Hay un montón de procedimientos que se tienen que poner en marcha. Es triste que hay veces que el daño económico mayor que le ha hecho a la empresa un ciberataque no ha sido el mal, han sido las sanciones que han venido después por no haber hecho bien las cosas. Por lo tanto, no vale solo con que la gente de sistemas tenga muy claro que sí, la copia de seguridad la restaure. Vale, pues seguimos trabajando. Genial. Y se comunicó adecuadamente a quien corresponde, se comunicó adecuadamente a los clientes el impacto que había tenido el ataque. No. Perfecto. Hemos seguido trabajando a de 4 meses, como comentabas en un caso, 2 días. 2 días al 100%. Pero llegan 6 meses después las sanciones pertinentes y nos cierra la empresa. Tenemos que implicar toda la organización en la seguridad, en los procedimientos detrás de estas normativas, de esas certificaciones. Nos tenemos que implicar todos. O sea, está bien esto de escurrirnos así, porque el problema es ese. Si no acaba el malo, acaba el Estado. No seamos serios. Totalmente de acuerdo. Yo creo, si no os habéis quedado dormido en mi presentación, espero que no, os diría que ahora mismo, usando una analogía con protección de datos, en el tema de ciberseguridad vamos como 15 años por detrás de lo que puede ser lo que es la tecnología. Y nos metemos en el mundo de las pymes, porque seguimos con el mismo modelo, el modelo del proveedor que te hace mantenimiento informático. Y el modelo de gobernanza en el que a lo mejor es el propio director de sistemas el que tiene que tratar de la gobernanza cuando es un tema superior, es un tema de la dirección. Y es un tema de la dirección y de tener un CISO, que es el que está separado de lo que es el propio funcionamiento de la compañía. Es una etapa absolutamente independiente, pero que es la que nos está protegiendo de estas cuestiones. Con lo cual, si aprendemos del pasado y de la protección de datos, pues lo que toca ahora mismo es la figura del CISO, lo que toca ahora mismo es que cuando suceda algo, pues sepamos qué hacer, que no nos ocultemos, que no nos dé vergüenza, porque es que ya están dentro, de verdad. Y antes o después vamos a tener algún tipo de contratiempo. Y no sé tú, Iván, cómo consideras lo que es el mundo actual de lo que es los mantenimientos informáticos. Sí, perdona que te corta, Antonio, creo que es un modelo obsoleto, ¿no? O sea, hemos encontrado con muchos clientes o muchos posibles clientes que nos llaman después de un ataque. No necesariamente de un ciberataque, de un robo,
¿no? O de que tiene inundado su pequeño CPD que tiene. Y claro, y tenían, sí que es verdad que tenían copias de seguridad, que las externalizaban, que las llevaban en un maletín inífugo, pero el problema era que no había quien controlara eso. No tienen, y no se probaba. Entonces, cuando nos ha pasado con algún cliente específico que hemos recuperado esas copias de seguridad, y claro, como su CFD estaba inundado, le hemos puesto en un cloud, pero esas copias no estaban validadas, no estaban correctas, la base de datos no tenían consistencia. Y en el peor de los casos, si había sido un ataque de ransom, las copias, después de 3 o 4 días, volvían a generar ese sistema, volvían a replicar el ransomware, porque el ransomware no había atacado ese día y un mes anterior, quizás un año antes. Entonces, es un modelo de negocio que era obsoleto. Y aquí también vemos claramente en ese modelo de negocio que las empresas creen que subcontratar una operación es gobernar el riesgo, ¿no? Y nada más alejado de la realidad. Porque el gobernar el riesgo viene de la organización y de un CISO. No puede ser el administrador quien gobierne el riesgo, no puede ser el de finanzas quien gobierne el riesgo, porque tiene una visión muy cerrada de toda la organización. Para eso existe la figura obviamente, del dueño del activo, que trabaja en conjunto con el CISO y con el DPO para poder cubrir todo ese ámbito y toda la legislación. Normalmente cuando nos encontramos con estas empresas que delegan toda su responsabilidad a un tercero, tenemos los problemas como que su proveedor recibe prioridades, ¿no? Para un proveedor, quizás la prioridad es ejecutar correctamente las copias de seguridad, pero eso no es el core del activo. El core del activo no solo es ver que las copias de seguridad se ejecutan correctamente, sino también que esas copias de seguridad vayan cifradas y cumplan ciertas normativas, que cualquiera, por ejemplo, no pueda acceder a esas copias, ¿no? Además, la dirección no ve riesgo. Normalmente la dirección suele decir, tengo un proveedor de confianza al cual derivo toda mi infraestructura o todo el manejo de mis sistemas críticos, pero cuando falle ese proveedor, todos nos sentamos en la mesa, miramos al de IT o al de sistema y decimos, pero tú no le controlabas al proveedor. No, nos ha pasado muchas veces, el de sistema mira al de seguridad perimetral. ¿No eras tú? ¿No? Y el de seguridad perimetral vuelve a la organización y vamos, nos tiramos la pelota una a la otra. ¿Qué opinas? Y también, efectivamente, tenemos el backup, estoy tranquilo, pero nunca he hecho una prueba de esa recuperación del backup. Cuando voy a hacer esa prueba, pues no la he ejecutado correctamente, y estoy perdido. Claro, O sea, que totalmente de acuerdo. O la tengo enchufada al ordenador y está cifrada. sí, También. Sí, Me la he llevado a mi casa y he perdido las llaves. O tienes bueno, con esta tecnología Bring on Device, ¿no? Que pues tenemos nuestros ordenadores, con muchos ordenadores, lo utilizamos también para trabajar en casa, pues puede venir nuestro hijo tranquilamente y puede entrar a una página específica, si quiere puede compartir información por Dropbox o por alguna Vamos a permitir la parte un poco más cómica, ¿vale? Porque has dicho Bring Your Own Device, esto ya está pasado de moda, se llama Bring Your Own Disaster. Porque al final traemos precisamente toda esa locura sin control y lo metemos de una organización como si no pasara nada. ¿De qué vale montar todo lo que montas y luego llegas con el ordenador y el día anterior el niño estaba jugando a lo que sea, conectándose donde fuera y diciéndole que sí a todo? Pues obviamente a un desastre. La D sigue siendo válida. Bueno, llegado a este punto, creo que el modelo correcto siempre es la gobernanza por el lado de organización, ¿no? Eso no hay discusión, siempre la gobernanza la tiene que llevar la parte de la organización y por otro lado está la parte de operación, ¿no? Que es un poco más que se puede externalizar. ¿No? Cuando hablo de gobernanza, hablo también sobre el core del negocio, ¿no? La gobernanza como tal no es una técnica, sino es una decisión y las decisiones no podemos dárselas a un proveedor, tenemos que tomar nosotros mismos, ¿no? Si nosotros mismos asumimos los riesgos, pues cuando pase algo, realmente vamos a saber en qué nos hemos metido, ¿no? Luego también nosotros como organización tenemos que definir cuál es el riesgo aceptable, porque todo no es crítico, ¿no? Además, ¿qué riesgo podemos asumir? Eso no lo puede saber un proveedor, ni lo puede saber el de finanzas, ni el administrativo, ni el de sistema, que viene una vez a la semana a pasarnos un antivirus en seguridad.
Entonces nosotros tenemos como organización, tenemos que saber comunicar al CISO y viceversa para que pueda haber un alineamiento en la parte de gobernanza, en la parte de definir riesgos, en la parte de decidir prioridades. Y el último punto, que es la parte de reportar de dirección. Me ha pasado muchas veces que algún cliente me dice, mira, mi proveedor me manda logs semanales. Le digo, pero tú con logs, ¿qué haces? O sea, tú con logs, los logs no te pueden predecir cosas, ¿no? La comunicación siempre a la dirección, al CISO o a la organización, tiene que ser siempre, aunque suene mal, tiene que ser en dinero. Y cuánto tiempo, si un sistema está parado, vamos a perder. Y si es que somos capaces de recuperarnos después de un ataque, ¿no? O de una migración o de un fallo. Luego está la parte de operaciones, ¿no? Que sí se puede externalizar, porque está la parte de mantenimiento, monitorización, respuesta técnica, que creo que es la parte que sí podemos externalizar, porque es donde no debemos desplegar tantos esfuerzos, porque todos no nos podemos certificar en firewalls, todos no podemos certificar en sistemas cloud, todos no podemos certificarnos en desarrollo. Entonces, esa parte sí que un proveedor especializado lo puede tener, y ahí sí podemos confiar que el proveedor lo puede hacer correctamente. Muy bien, muchas gracias. No, todavía no, perdón. No. Le decía a Víctor que sí puede pasar la presentación, que a mí me está fallando el ordenador. Bueno, dicho sea de paso, ¿no? Me está fallando el ordenador. Ya, y mira a ver si hay algo dentro. Sí, hay un duendecito aquí que está corriendo por mi ordenador. Bueno, una vez que hemos hablado de la parte de gobernanza y de riesgo, de externalizar un poco al proveedor TIC, un modelo de negocio que tiene que estar ya en todas las organizaciones es el cero atrás, ¿no? En la confianza cero. Me ha pasado, o muchos clientes nos han dicho, claro, lo que hemos hablado, lo que he dicho antes, tanto Antonio como Nacho, ¿no? Que el vector de ataque o el enlace más débil siempre es el usuario, ¿no? Por anticipación, porque ese día tuvo una mala noche, porque, yo qué sé, por un problema en casa. Entonces, pues ese usuario un insider con muy mala intención, como lo mencionó Nacho en un principio, que fue por dinero. Entonces, claro, pero si ese insider o este usuario dentro hubiese tenido una política cero atrás, quizás el impacto hubiese sido menor, ¿no? Porque el modelo tradicional, cuando no se aplica cero atrás, es que si alguien captura mis credenciales, va a poderse mover lateralmente dentro de mi segmento de red y va a poder acceder quizás a toda la carpeta de directorio de ficheros, podrá acceder a muchos servicios. En cambio, con el modelo cero atrás, lo que tratamos de imponer es que todo se vigile y todo se controle. Vamos un poco a poner un ejemplo, quizás que se me viene a la mente, es que quizás tenemos en un edificio, hay un guardia de seguridad, yo me encuentro una tarjeta para acceder, paso por el torno, ese es un modelo convencional, el de seguridad no me dice nada y me puedo pasear por todo el edificio y quizás a todas las oficinas podría entrar forzando con una llave. Si tuviese un modelo cero atrás, cogiendo el mismo ejemplo, pues con la tarjeta puedo pasar por el torno, pero con el modelo cero atrás, en cada planta habría una cámara de vigilancia que alertaría a un sistema, que sería el sistema de IT, para ver por qué esa persona, sin ser de la organización, está paseándose libremente por el edificio, ¿no? Entonces, es importante tener y confiar en el modelo cero atrás. Sin cero atrás, una brecha no es una posibilidad, es una cuestión de tiempo. Yo no sé si... a ver, tenemos ahí decenas de personas conectadas y yo creo que hay que empezar la parte... A ver, estamos acostumbrados todos al mundo del debate y la televisión y yo quiero romper una lanza en contra de... A mí me gusta llevar la contraria. Sí, voy por ahí atacando a la inteligencia artificial, voy por ahí atacando el cero atrás, y no porque la inteligencia artificial sea mala, que obviamente es maravillosa y nos da un montón de oportunidades y nos está abriendo un mundo espectacular, pero cuidado con... si volvemos a la diapositiva anterior, yo quiero abrir los ojos. Para mí, Zero Trust aporta cosas buenas como la inteligencia artificial, pero Zero Trust
es un grandísimo problema de seguridad. Y me explico, porque dicho así es como ponernos de acuerdo antes de entrar. Mira, una frase que sí que con la que sí que estoy totalmente en desacuerdo es que Zero Trust, dice la presentación, rompe la falsa sensación de seguridad. He preferido ponerlo para poder hablar y incluso abrir este debate, ¿no? Para mí el mayor riesgo real es la falsa sensación de seguridad. Creo que eso es un problema porque te confías y a partir de ahí pinchas en el link, mandas lo que sea o haces lo que sea, ¿no? El problema de Zero Trust es que damos por hecho que como no se puede hacer nada sin una múltiple validación, todo está observado, todo es seguro. Esto, con el debido respeto, es subestimar al malo. El malo es una especie parecida al ser humano, pero que tiene principalmente 4 diferencias. No tiene escrúpulos, las leyes no les afectan, tiene todo el tiempo del mundo y más dinero del que somos capaces de imaginar. Simplemente es una cuestión de tiempo que encuentre cómo ir minando. Y luego otra cosa, Nacho, que lo comentábamos, y encima está bien visto. Bueno, exacto, sí, es el tema del cine, el otro día lo comentabas, Antonio. Y encima está bien visto, es un títere. Sí, sí, es como, yo quiero ser como él, ¿no? Es como capucha y todos con capucha. Pero el problema es que se va a romper, ¿no? Entonces, hay una gráfica que me parece tremendamente interesante que habla de la usabilidad y la seguridad. Zero Trust, lo primero que es algo que convierte el mundo en inusable. Porque para poder llegar a una reunión que está en la planta 14ª de un edificio, he necesitado 42 minutos entre que me registro, que me da la tarjeta, que la paso, que en cada planta me revisan, miran, hacen, que luego en la puerta me vuelven a validar, me registran, me paso por el arco de seguridad. Al final dices, oh, pues no voy. No, es que tengo que ir. Bueno, pues oye, o me pones un helicóptero y me deja directamente en la azotea o no. Pues eso, llevado el ejemplo del edificio, en la seguridad pasa así. A medida que vamos aumentando la seguridad, la usabilidad va cayendo. Cada vez todo es más incómodo y más contraseñas. Ya no vale la contraseña. Ahora te manda un OTP. No, ahora una tarjeta de coordenadas. No, la tarjeta de coordenadas y OTP. No, además ahora una aplicación para autenticarnos. Bien, ya no utilizo la aplicación del banco, me voy a la sucursal, no, tiene que hacerlo por la aplicación. El mundo deja de ser usable por culpa de la seguridad. ¿Qué ocurre con esa gráfica que va aumentando la seguridad y va disminuyendo la usabilidad? Que llega a un punto en el que es tan inusable que automáticamente la seguridad cae para volver a ser usable. ¿Cómo se llama eso en una empresa? Jefe, hasta las narices, yo no trabajo. O me dejáis aquí, o me dan permiso para hacer, o me voy. ¿Cómo te vas a ir? No, ¿pero qué mierda habéis puesto? O lo que es peor, directamente el director general de la empresa, perdona, que yo tengo que meter, que es mi empresa. A mí me lo quitas. Entonces, nos cargamos esa seguridad. Y sin embargo, seguimos pensando que tenemos una política de Zero Trust que nos revienta los sistemas. O sea, como todo, Zero Trust, que en definitiva de lo que se trata es, llevado un poco a la tecnología que cuando hacíamos antes, ¿no? En vez de decir quién no puede entrar, todos pueden y solo digo quién no, digo nadie puede y solo digo quién sí. Bueno, como política conceptual está bien, hay que ir hacia eso, pero cuidado está muy de moda, las grandes empresas de comunicación están vendiendo el concepto, vendiendo sistemas, soluciones para apuntalar este Zero Trust, pero cuidado. O sea, yo soy el que está aquí, cuando me preguntan a qué te dedicas, la mayor parte de las veces digo soy traductor. Traduzco el Klingon de nuestros técnicos al lenguaje coloquial, al español cervantino que hablamos en la calle. Es cuidado, o sea, porque lo que tenemos que hacer es tener sentido común y el Zero Trust sí, pero... Y desde luego, a mí hablar de algo que es radical, algo extremo, por definición me parece mal, ¿no? O sea, yo me gustaría que recobrásemos ese irnos al centro, porque eso irnos a los extremos es lo que nos lleva a la crispación. Entonces, el Zero Trust nos va a llevar a ya verás tú cómo te la cuelo por el lado, ¿no? Yo estoy totalmente también de acuerdo contigo, Nacho. A mí, sobre todo los que somos de sistemas, el Zero Trust puede hacer que sea inusable todo. O sea, no tener ningún puerto abierto cuando tienes aplicaciones que antes funcionaban, ahora no funcionan, no sabes por qué. Me encanta decir una cosa que hemos perdido en temas de estos de volverte loco y es porque alguien decidió que había que cerrar todo y ahora encuentra. No. Los que estamos muy metidos en el mundo, los que estamos aquí muy metidos en el mundo de sistemas, pues Zero Trust, pues es lo que dices tú y estoy totalmente de acuerdo. Llega un momento en el que hace inusable los sistemas.
Por eso Y- no quiero ir contra lo que... Gracias por la aclaración, Nacho, y por el matiz. Y que cero atrás, oye, que soluciona algunos problemas, algunos, pero que no es infalible y que encima tiene el gran problema de la inusabilidad de los sistemas. Claro, es que en informática no hay nada infalible. No, Si no. partimos por allí, lo que estaba haciendo era una Ni comparativa. fuera de la informática Ni fuera de- tampoco. No hay nada infalible. Bueno, lo que quería matizar era que el problema de quizás antes el hardware como tal, o los firewall, o el hardening o segmentación de red, pensábamos que era el tope, ¿no? Que estábamos 100% seguros, pero hemos llegado a un punto que no. Y ahora utilizamos la política cero atrás para dar ese salto de nivel en seguridad, pero en usabilidad tiene ciertas deficiencias, como lo has comentado Nacho, ¿no? El problema es que, digamos, todo es pendulado. Y de hecho, por lo que la gente que es muy creativa y para que los de la calle no entiendan y el técnico siga, se le cambia la forma de llamar, ¿no? Pero al final, los que llevamos 3 o 4 años en el mundo de la tecnología, hemos visto cómo todo va pasando y vuelve otra vez al lado contrario. Nos encontramos con los problemas y nos vamos al lado contrario. Si nos encontramos, le cambiamos el nombre para que todo el mundo piense que esto sigue evolucionando. ¿No? Estamos yendo de lado a lado como Desde el mainframe a la distribución total, volvemos al mainframe, ahora en el cloud, Sí. que no lo considere que el cloud, No, volvemos. es que no. Perdona, es que ahora se llama VDI, es que no entiendas. Es genial, esto es una cosa totalmente nueva. Montaba Datalex en los años 90. Y ahora que me estés contando, y lo que llamáis Big Data para mí era econometría. ¿Qué me estés contando? Tal cual, por eso que al final esto no es... de hecho, me ha gustado mucho un poco cómo empezabas tú, ¿no? O sea, aprendamos de lo que nos rodea, ¿no? En este caso, pues tú hablabas de la parte de la protección de datos, pero es así, si aprendiésemos un poquito de lo que nos va pasando, el hombre que no aprende de su historia está condenado a repetirla, ¿no? Ya empezamos. Yo creo que lo que hemos elegido, el coger por analogía la LOPD y el decir, oye, mira, es que estáis aquí y que estamos 15 años por detrás de lo que la tecnología. Y sin entrar en ciencias aficiones como ordenadores cuánticos que pueden hacer una contraseña y demás. En eso no queremos entrar hoy. Que viene la Navidad. Y luego diré que me tengo miedo. Luego veremos miedo. Bueno, y al final el concepto con el que nos queremos quedar, que nos deberíamos quedar, es que el problema no es que alguien entre, es qué puede hacer dentro. Realmente con cero atrás o con la tecnología que se utilice, es realmente qué pueden hacer dentro con nuestros datos y con nuestros sistemas. No preguntes lo que no quieras saber. No preguntes. Vale, pues pasa la última. Por favor. Bueno, veo que me he pasado ya 3 minutos, así que... Hemos sido nosotros. No, le estoy dando... Hemos hackeado aquí la... No, habéis utilizado cero atrás, la veo. Bueno, solo voy a mencionar aquí esta parte de las pinceladas, ¿no? Del modelo tradicional de hardware on-premise a una nube cloud, ¿no? Yo creo que la tecnología realmente los sistemas nos están llevando siempre a un modelo cloud, pero el modelo cloud tiene que ser con organización, no a ciegas, con un modelo de gobernanza, ¿no? Y siempre de la mano que sea dirigido por la organización y por el CISO. Además de contar con un plan de continuidad de negocio, ¿no? Esto es básico si queremos que la empresa sobreviva a un ataque, ya que la improvisación en una etapa de crisis pues es malísima. Y probar ese plan de Y continuidad. probar No solamente tenerlo en un libro, es que muchos de nuestros clientes me dicen, no, si yo tengo un plan de continuidad de negocio, tengo propia seguridad, tengo un listado de técnicos a quien llamar, pero lo pruebas. No, es realmente con lo que deberíamos quedar. ¿Vale? Pues yo no tengo nada contra Iván, lo prometo. No. Hemos venido a reírnos, ¿no? Aquí de lo que se trata es de que la gente disfrute y aprenda disfrutando, disfrute aprendiendo. ¿No? Y el debate que al final digas, esto es un CISO, o sea, esto se sienta gente con diferentes criterios tecnológicos para tratar de gobernar el data. No es el checklist. Exacto, ¿no? Y aquí hay una parte que no es contradecir y meterme, pero bueno, ya es generar la polémica, ¿no? Pero fíjate, hablaba de traductores, ¿no? Que al final un poco lo que hacemos, ¿no? Y a mí la verdad es que cuando leo algunas de estas cosas que desde el mundo de la tecnología predicamos, porque soy primero que también está en esta parte, ¿no? Pero fíjate, ¿no? El modelo cloud permite anticiparse,
monitorizar continuamente, centralizar la información. Antonio antes ha dicho, ¿no? El mainframe, entonces, la cantidad de críticas que se escucharon a por qué había que llevar todo, ¿no? Tenemos que tenerlo cada uno en nuestro pleno, todo en premis, todo controlado, ¿por qué? Y entonces aquí te daban un montón de argumentos que a día de hoy siguen siendo válidos. Cuidado, es que al final somos víctimas de la moda. Todo, no solo en que las rebajas hay que ir a la tienda de ropa de turno. La tendencia, ¿no? Eso, todo. Y de repente alguien nos cuenta y somos tan influenciables y cada vez más en las redes sociales que nos bombardean y nos machacan con una idea. Nos hacen creer que una mentira N veces se convierte en verdad. A ver, todo es maravilloso como Zero Trust, ni todo es el modelo cloud permite anticiparse o no, el modelo previsa. Yo quiero retomar el principio de la conversación de lo que comentaba yo, el tema del sentido común. Nada es bueno en sí, nada es malo en sí, o sea, todo al final tiene sus matices. Tal vez de lo que más de acuerdo estoy a nivel tecnológico, en palabras de estos tecnológicos que últimamente es el concepto híbrido. Al final, hay cosas que están mucho mejor de una manera, cosas que están mejor de otra. Hay datos, decía Antonio, el mayor activo que tenemos las empresas junto con nuestros empleados. Hay datos que a lo mejor por su naturaleza, pues no tenemos que cuidarlos. Es que nos creemos que porque los alojemos en AWS, en Google, en Microsoft, ya no son violables. Vamos a mirar noticias de los últimos 6 meses. Tampoco vamos a complicar la vida. A ver si a ellos no les roban. Ellos también se convierten en objetivo. Ya no cuento lo que subimos a las IA de turno y ahí lo dejamos. Muy actual. Exacto, a nuestro Mule 2.0. ¿No? La IA sería otra webinar. Sí, desde luego, que la uno para bien, otro para mal. Entonces, eso es interesante. Pues, o sea, el tema es que hay datos que no, o sea, el concepto de mainframe, el concepto de todo lo tengo en un sitio y no lo tengo en local, el concepto del cloud, pues a lo mejor no lo soporta. El sentido común te hace que no lo soporte. Y sin embargo, hay datos que es al revés. O sea, ¿cómo que ese dato está en un ordenador? ¿Cómo es que ese dato está en un teléfono que si te roban, que no, lo tengo cifrado? Hola, ordenador cuántico. Adiós, cifrado. No, yo creo que todo esto tiene muchos matices que, aplicando sentido común, la mayor parte de eso se van diluyendo. Simplemente sentido común, dejando de perdernos en el mundo de la tecnología. No quiero tirar piedras contra mi tejado, mi negocio. Seguimos siendo necesarios. O sea, en el mundo técnico vamos a seguir hablando en un idioma que no entienda nadie y vamos a cambiar las palabras cuando creáis que las sabéis para que nos sigáis contratando. Pero de verdad, sentido común. Plan de continuidad de negocio, ¿no? Como ahora lo llamamos PCN. Oh, cuidado. Ya esto ya no... necesitáis contratarnos. Vamos a ver, si yo tengo mi pizzería de toda la vida en una calle peatonal en el centro de Madrid, toda la vida ese librero se ha encargado de ver ¿y qué pasa mañana si? Y cuando de repente hay un día que por manifestaciones me cortan esto, ¿qué hago? Y sabe lo que hacer. Y si me roban, y si tal, y si de repente el proveedor... Cosas normales de la vida, exactamente igual con la tecnología. ¿Qué pasa si mañana no funciona el ordenador? No dinero. Ya, que me muero. No, tendrás que buscar algo. No, compro otro y lo instalo. ¿Y qué pasa si lo instalo y no puedo acceder a las cosas? No, llamo al informático de la tienda de la esquina que me lo instale. Vale, y las aplicaciones que tenía, lo tengo en otro sitio. O sea, y lo puedo, tengo el disquete de antes para volver a instalar, porque antes nos pasaba, ya no tengo, ¿dónde está el disquete? Esto no lo lee nada. Se magnetizaba, claro, no se leía. Bueno, te ya preocupabas de que aquel programa que era importante en la empresa lo tuvieras más o menos a buen recaudo para que no teníamos el teléfono móvil que te lo borraba ahí cada vez que lo acercaban. Pero al final es eso, es sentido común, es simplemente PCN, detrás de las siglas PCN, detrás de una legislación tremenda, detrás de unas normativas, certificaciones con 1000 checklists y 1000 tablas. Al final de lo que se trata es de sota caballo rey. Si me pasa algo, puedo volver a seguir trabajando y cuánto tiempo tarda. Llamamos ese lenguaje. Esa es la definición de un plan de continuidad de negocio. Ya que has dado ese ejemplo, quiero matizar que ¿quién es el que conoce ese plan de continuidad de negocio? ¿Quién lo debe hacer? La organización.
¿no? Como el libro que has dicho, la dirección, sí, o alguien que controla, no el técnico. no el técnico, Claro, exacto. pero igual, es que, a ver, el problema de esto es, a ver, esto es España, y España es un tejido de micropymes, de autónomos, que pues, el profesional de toda la vida, la mayor parte de las empresas son así, somos así, ¿no? Una empresa pequeña. La organización es un palabra. La organización lo que quiere decir es que somos todos, nos tenemos que implicar todos. O sea, si mañana cierra mi empresa, da igual que yo sea un empleado más, el último que ha llegado, yo me quedo en la calle. O sea, el problema es que que nos tenemos que todos responsabilizar, porque al final, ¿de qué vale que tú montes un sistema en el cual tú tienes todos los datos más o menos protegidos, pero si yo a la hora de trabajar me dedico a trabajar en mi ordenador, ay, se me ha olvidado subirlo a ay, que me he olvidado copiarlo, pues resulta que a lo mejor estoy perdiendo 10 días de trabajo. ¿Quién paga esos 10 días de trabajo? ¿Qué consecuencias tienen esos 10 días de trabajo? No, hemos montado técnicamente un tema para que el local no se pueda trabajar y no hay problema. Y llega el capullo y trabaja en su casa con el ordenador de su hijo. ¿Por qué? Porque me es más cómodo por la usabilidad. Porque es que en el otro lado si no, no puedo. Y trabajo en el... Me lo dejé allí. Ay, anda mi hijo, que le han robado el ordenador en el autobús. Anda, y en el documento que tenía. Llámate a la agencia que hay que decirle algo. Un pendrive, ¿no? Antes el pendrive. Sentido común, con sentido común arreglamos, acercamos, desmitificamos siglas, palabras y por lo tanto nos ayudamos a estar un poquito más seguros, ¿no? Nos implicamos todos, utilizamos sentido común y perdemos trabajo unos cuantos, pero al final es como las IAs, yo creo que no, se gana trabajo. no, yo pensé, digo, porque ya nos van a hacer falta, nos necesitarán a la gente que les damos seguridad, porque ya estarán todos seguros, así que podremos irnos de vacaciones, más tiempo de playa, navidades largas. Cuando estemos de vacaciones nos llamarán. Eso es, cuando estés tumbado en la playa, tomando el Thai, no te van a hackear el teléfono, no lo sé. Pregúntale a la IA. Alguien que hackee las comunicaciones para que no haya cobertura, por favor. Eso estaría bien. Bueno, a ver, Víctor, te llevas aquí mucho tiempo, no has Sí, hablado todavía. Danos tu punto de vista. Yo, vamos, primero muchas gracias a todos y Nacho por este debate al más puro estilo socrático, que creo que está siendo verdaderamente didáctico y yo de lo que quería hablar ahora pues es un tema un poco más, entre comillas, a lo mejor más aburrido si se ve desde el punto de vista normativo, porque al final no... Hay otra de arenas. No, sí quería hacer una pequeña recapitulación, sobre todo en lo que respecta a gobernanza y al ámbito normativo de lo que es la ciberseguridad, porque es verdad que a pesar de que el derecho va adaptándose a la sociedad y a todos los aspectos de la evolución social, pues siempre va por detrás. Al final lo hemos estado viendo a lo largo de la presentación con la LOPD. A mí me ha encantado el ejemplo que ha traído Antonio de que la ley hablaba de papel, pero la gente estaba utilizando Dropbox. Y es verdad que, bueno, pues que la ciberseguridad está avanzando lentamente, pero la regulación en esta materia, pero bueno, en definitiva está avanzando. Y antes de comentar estos aspectos normativos brevemente, sí que me gustaría recordar algo que se ha estado hablando en toda la presentación, que es la gobernanza en ciberseguridad, hacer hincapié en la importancia de la toma de decisiones, la supervisión y el control, ¿no? Para manejar los riesgos de una forma efectiva y que al final se pueda seguir operando con cierta normalidad a pesar de sufrir incidentes o amenazas. Porque al hilo de esto sí es importante saber que el panorama de ciberamenazas, como se ha estado comentando, es amplísimo, en constante evolución. Hay unos perfiles, bueno, una diversidad de perfiles de atacantes muy amplia. Y, por ejemplo, la ENISA publicó, que es la Agencia Europea de Ciberseguridad, publicó este año el panorama de ciberamenazas y, por ejemplo, me llamó la atención que existe lo que es el ransomware as a service y el malware as a service, que ya cualquier persona... Equipo A, ¿no? Si No, bueno, equipo A, podemos contratar. Para darle un poco de la parte amena sin para la contraria, ¿verdad? Este tema del ransomware as a service
durante la época de la pandemia, el confinamiento, lógicamente el modelo de negocio tradicional se vio totalmente afectado. Bueno, pues ahí se disparó y los volúmenes de la parte conocida superaban con mucho los de los ransomware as a service que cualquier franquicia a nivel mundial conocida. Superaban con mucho los miles de millones de dólares que se movían. Pero además tuvo un problema adicional. Porque, bueno, pues al final tú estás con un McDonald's y pues, al final tú eres el responsable de lo que te viene y da la cara. Sí, la imagen afecta a la de McDonald's, pero bueno, yo no vuelvo a En el tema de los ransomware as a service, parezca mentira, el malo tenía también un código ético. La mayor parte de estos grupos de ciberdelincuencia que operan y que oímos en las noticias son grandes empresas. Insisto, grandes empresas, con sus diferentes departamentos, incluido el de postventa, con edificios de oficinas en los que trabajan, en los que mucha de la gente que está trabajando que no sabe que en realidad es una empresa de ciberdelincuencia, pero que están trabajando, y que cuando algo falla, había un límite. Entre esos límites, si recordáis el tipo de ataques que se pusieron de moda en la época del confinamiento, o, por ejemplo, mucho al sector salud, hubo a infraestructuras críticas que al final son actos de terrorismo, que en momento de guerra pues, están ahí y obviamente pues, eso no se puede quitar, pero ese delincuente, entre comillas, común, esa delincuencia respetaba unos límites. ¿Qué pasa cuando se llevó el ransom as a service? En el que una empresa saca ese ransom, otro dice yo quiero esta franquicia, lo coge y tú añades a quién atacas. Tú añades tu lista y esto empieza a atacar, empieza a sacar. Supuestamente, si te pagan, tú debes devolver, seguir ese código ético, das las claves del cifrado. Sí, te voy a dejar el bicho dentro, porque te lo voy a dejar. Y dentro de 6 meses te voy a dar, son reglas de juego. ¿Las o no juegues? Pero sí que te voy a dar la información que necesitas para poder recuperar tus datos porque has pagado. Bueno, pues ahí se metió mucha gente sin escrúpulos, sin conocimientos, simplemente, ¿cuánto dinero se saca? Y se cruzaron límites. De hecho, el gobierno de Estados Unidos organizó una serie de operaciones bastante mediáticas en las que reventó a alguno de estos grupos precisamente para decir, para de aquí. Y algunas de las grandes empresas que distribuían ransom como servicio lo quitaron, eliminaron a esos grupos para recuperar un poquito ese código ético de qué línea no cruza. O sea, digamos que detrás de ese RAS hay todavía un mundo mucho más curioso y bueno, incluso a veces hasta entretenido para novelas. Desde luego, y con interfaces que encima serán súper intuitivas, que cualquier usuario con un nivel muy básico de informática puede incluso dirigir un ataque contra una empresa. Entonces, en definitiva, lo que es la gobernanza tenemos que integrarla en la estrategia de la empresa. No puede ser, como estamos comentando en todo el webinar, esto no va de tecnología, sino que va de negocio, tiene que ser parte de la estrategia empresarial, con lo cual se tienen que elaborar una serie de políticas, procedimientos, asignar roles, responsabilidades, etcétera, para saber cómo actuar en materia de ciberseguridad. Si ocurre un incidente, o como si no ocurre, es decir, ya establecer todo un sistema dentro de la empresa. Podemos pensar, como estamos comentando, de un ataque de ransomware, por ejemplo, en una empresa que lo sufre, pues claro, si no tenemos un modelo de gobernanza efectivo implantado en la empresa, pues probablemente tendríamos una situación bastante caótica, porque por un lado iría el área de sistemas, el negocio intentaría seguir operando, la dirección no estaría 100% informada, no tendría visibilidad real de lo que supone a lo mejor una brecha de seguridad, a lo mejor no se sabe a qué autoridad notificarlo, con lo cual toda esta situación caótica en definitiva puede llevarnos a una situación desastrosa y donde no hay una continuidad del negocio y encima que también si hay el deber de obligación de notificar a una autoridad de control, pues encima nos pueden imponer una sanción económica, con lo cual... Eso además decía Nacho, dice que aparte de lo que he sufrido, Esto va a es, ser una sanción. aparte, eso es. Sí. Y andado por todas partes. Aquí quiero romper una pequeña lanza en favor de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque por desgracia tenemos esa
esa idea, ¿no? Encima. Y de verdad que he participado por desgracia, unos cuantos temas con clientes en los que se ha tenido que judicializar, había investigaciones, y de verdad no sabéis la cantidad de veces que he oído a esa gente de Guardia Civil, de policía, decir, a ver, pero ¿de qué estamos hablando? Que ellos son la víctima, que no vamos a criminalizar encima a la empresa, sí, hemos cometido errores. Ninguna empresa hacemos bien todo lo relativo a la seguridad, ni cumplimos al 100% con esas buenas prácticas. Es imposible, porque además son cambiantes cada día, habría que tener un presupuesto infinito. Por lo tanto, cometemos errores que aprovecha el malo. Claro, hay muchas veces que nos da miedo cuando hablamos con ese policía, ese guardia civil que viene, el reconocer que es que no tenía bien la copia de seguridad y por lo tanto soy el responsable de esto que ha pasado. Y de verdad que son en innumerables ocasiones en las que les oigo decir esa frase, no, a ver, pero que es la víctima, que es la víctima, que nos ayudan mucho más que ese miedo a, de verdad que es importante, que somos la víctima, que nos han atacado y que hay que denunciar porque ellos probablemente lo han vivido ya antes, nos van a dar algún que otro consejo para cortar el tiempo, para mejorar más allá de que sea. Y sí, hemos cometido errores, claro que sí, ellos lo saben, claro, si no, no nos habrían atacado, claro. Pero mejor hablar sobre la mejor hablar. Comentábamos antes pues, con el tema de gobernanza, alguien da la cara cuando se produce el problema, pues, no hay que tener vergüenza, es que nos pasa. Sí, va a pasar a todos. Hay que decirlo y hay que pedir ayuda, ¿no? Pues sí, yo soy igual con Nato y creo que todo siempre nuestro mayor apoyo a los cuerpos de seguridad del Estado, las unidades de ciberseguridad, sobre todo también, que hacen una labor increíble, que nos llaman, nos dicen, oye, mira, que estoy sufriendo un ataque, muchas veces ni siquiera contestan, o sea, la gente se esconde y por este modelo que hablábamos obsoleto, ¿no? De ¿quién lleva esto? ¿Que viene los viernes a hacernos aquí a crimpar un cable o el pobre chaval que es el grado técnico de sistemas que lleva esto? Sí, técnico, pero a la vez tiene que ser labores de CISO, a la vez de desarrollador, a la vez de base de datos, y con todas las funciones, claro, compatibles, definitivamente. Desde luego. Y en todo lo que es la asignación de funciones, pues como bien decía Antonio, la labor dentro de la gobernanza, la labor del CISO y del DPO, pues creo que son fundamentales. El CISO también porque es el líder al final de la ciberseguridad en la empresa, que diseña, implementa y supervisa la estrategia de seguridad de la información. Entonces es un rol clave que creo que no se tiene que pasar por alto, al igual que el DPO, que como había comentado Antonio, además es el que en su momento trajo coherencia a todo lo que el entramado de la protección de datos. Señores directivos, señores empresarios, hago un llamamiento, demos presupuesto a este CISO, demos presupuesto a este DPO para que pueda hacer bien las cosas, que estaremos encantados de asesorarles en cuáles son las mejores prácticas para vivir en un mundo más seguro. Fin de la publicidad. Sobre todo también el coger medidas apropiadas, ¿no? A la empresa. No matar moscas a cañonazos, ¿no? Desde luego. Porque vamos, todo lo que el técnico que va a venir a echarnos una mano con que los usuarios tienen las licencias, funcionan todas las redes correctamente como deben funcionar, es, por supuesto, una figura muy importante, pero hay que tener esta visión estratégica precisamente para que la dirección también esté informada y pueda haber una toma de decisiones coherentes en relación con la seguridad de la información y ante cualquier incidente que pueda haber. Y sobre todo, esto ya me lleva a la normativa en materia de ciberseguridad, que como comentaba antes, pues va surgiendo poco a poco y que va siendo cada vez más obligatoria en más sectores, en más tipologías de empresas, porque el panorama que tenemos ahora es una normativa muy fragmentada, es decir, es muy sectorial. DORA aplica al sector financiero, entonces hay unas previsiones específicas para el sector financiero que incluyen las aseguradoras, las gestoras, las entidades de crédito, etcétera, etcétera, una larga lista.
Pero luego también tenemos NIS 2, que es aplicable a lo que se considera un sector, las actividades críticas. Entonces, vemos que no hay una cohesión integral en la tipología de empresas, pero que sí que nos da una cierta visión, nos da ciertas herramientas para implementar una estrategia de ciberseguridad, porque en definitiva los cuerpos normativos son muy similares en estructura. Para empezar, como comentaba, DORA versa sobre la resiliencia operativa digital, siendo obligatoria para el sector financiero, y en ella pues, se establecen una serie de obligaciones que van desde la gobernanza hasta la gestión de incidentes, pasando por todo el control de la cadena de suministro, que se tienen que implementar. Y además, como comentaba antes Ignacio, no solo se tiene que implementar, sino que además se tiene que testear, se tiene que probar. Hay una serie de obligaciones para con las autoridades de control, que sí que hay que dar cuenta de la realización de pruebas, de que los controles que hemos implementado son eficaces, que se hace una mejora continua, hay planes de acción. No es algo que viene un consultor externo, nos hace un procedimiento de una política de seguridad, un procedimiento de copias de seguridad y otro de cifrado, que se queda ahí en el cajón y es como, bueno, ya lo tenemos. No, es Otro check. eso es, otro check del checklist. Se tiene que probar. Y en esta línea también va la NIS 2. Al final incluye previsiones de gobernanza para los sectores críticos como la energía, el transporte, la salud, etcétera, que van encaminados, van enfocados a la gestión del riesgo en materia de ciberseguridad y de cuyo cumplimiento también es necesario, hay que dar cuenta a las entidades supervisoras. Es verdad que NIS 2, al ser una directiva, todavía no se ha transpuesto en España, pero se espera que ya sí que haya una transposición a lo largo de este 2026. Y luego también otro sector, digamos, no sería sector, sería área, sería la protección de datos personales con todo el Reglamento General de Protección de Datos, y aquí en España también la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales, que sí que es transversal a toda la normativa, porque al final las empresas que tratan datos, la mayoría de datos o una gran parte de estos datos son datos personales y que tienen que ser objeto de medidas técnicas y organizativas. Y luego, ya para finalizar este apartado de normativa, que ya ir finalizando el webinar en los minutos que nos quedan, está el Esquema Nacional de Seguridad para las entidades que trabajan para el sector público y las entidades que trabajan para el sector público, que también sigue una estructura muy similar en lo que respecta a gobernanza y gestión del riesgo de seguridad de la información, y que también me lleva a la ISO 27001, que no siendo una ley, es un estándar internacional para la implantación y mantenimiento de un sistema de gestión de seguridad de la información, que es el patrón que sigue, y todos los aspectos que cubre son muy similares al Esquema Nacional de Seguridad, así como los controles que se establecen en el anexo 2. Y la ISO 27001 también cabe mencionar que, como nos consta que hay clientes que pertenecen al ámbito de la automoción, también hay que comentar la TISAX, la certificación TISAX, que es aplicable a este sector y de la cual también se puede obtener una certificación. Y ya para ir finalizando toda esta parte, simplemente comentar que la gestión de la ciberseguridad y la gestión del riesgo tecnológico en las organizaciones, y por tanto la implantación de un gobierno efectivo, se puede hacer sin necesidad de obtener una certificación como acabo de comentar, la ISO 27001 o TISAX, sino que se puede demostrar un cumplimiento y también una diligencia en la gestión de la ciberseguridad en la empresa, implantando pues, políticas, controles, haciendo seguimientos, auditorías, que sí que pueden estar inspirados en la normativa de aplicación y en otros estándares internacionales también, aparte de ISO 27001, como el NIST PSF, que es de Estados Unidos, y en definitiva obtener
una gestión integral de los riesgos tecnológicos con todo el panorama de ciberamenazas y posibilidad de fallos e incidentes que pueden afectar a la operativa normal del negocio. Perfecto. Una cosita, esta diapositiva me gusta un poco para volver a ahondar en este tema del sentido común. Pues, fíjate, gobierno efectivo y certificación. Estamos hablando de tecnología, estamos hablando del objetivo, la reducción del riesgo, el cumplimiento normativo, estamos hablando de tecnología. Sin embargo, lo que hablábamos antes, ¿no? Políticas claras de acceso. Ese librero que estaba ahí en una calle, pues cómo se llega, cómo se entra, incidentes, que hay un simulacro de incendios, el tema del backup y la recuperación, bueno, o sea, lo del papel autocopiativo, y que estabas ahí, que tienes que tener una copia, y la copia dónde va, y la copia se lee, coño, esto no se lee. O sea, es el sentido común, es que no estamos inventando nada y sin embargo nos da un miedo enfrentarnos a políticas que de verdad que es lo mismo. Que no hay otro mundo. El múltiple factor de autenticación. Pues llega un momento en el que hay tanta gente ahí en Gran Vía que ponen a un vigilante en la puerta porque la gente se lleva los libros y entonces ella va comprobando y va validando. Bueno, pues el tema del cifrado es que al final le tienes que poner ahí un candado o algo, tienes que guardar y tienes al tío vigilando que entran y que salen. Estamos hablando de la vida normal, analógica, que no es otro mundo y que si pensamos de esa manera y si nos dejamos de complicar en que esto es tecnología, en que esto, es que no sé, es que y tengo que gastar, que no, que de verdad, que nos va a ayudar mucho a vivir en un mundo más seguro el día que cambiemos la mentalidad y dejemos de escondernos en que hay un teléfono, hay un ordenador y que, claro, yo por lo tanto no tengo ni idea. No, de verdad, y esta me gusta porque, en el fondo, con esas palabras que has utilizado, las puedes llevar perfectamente a ese mundo analógico tan distinto a... Yo creo que Víctor, como buen filósofo también que es una caja de sorpresa, nos ha puesto aquí el mito de la caverna, ¿no? Nos estamos llevando al mundo digital lo que ya hemos vivido en el mundo analógico. Y es exactamente lo que ha dicho Nacho. Es un colofón perfecto, ¿no? Para finalizar esto. Evítate checklist, de lógica y al final lo que hemos vivido en el mundo analógico es lo que existe. Y como seres humanos lo que pasaremos a otros mundos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Tú como filósofo algo que decir al mito de la caverna. No. A mí me encanta Platón. A mí me encanta Sócrates. A ver, el concepto del debate es más de Sócrates que de luego Platón. Eso va para otro webinar. Apunta. Perfecto. Pues oye, yo creo que estamos ya en los últimos minutos. Hemos hablado Sí. de muchos temas interesantes. Ha habido algo de debate, que a mí me gusta mucho. Hemos hablado de temas de gobernanza, de formación y concienciación a nuestros empleados y directivos de la empresa. Hemos hablado también de la cantidad de empresas que cierran, ¿no? por un incidente de seguridad, las figuras claves que decíais, el DPO, el CISO. El plan de continuidad de negocio y el cero atrás, que hay opiniones para todo. Los ransom, ¿no? Como servicio, como as a service. Las normativas que hay, el tema de protección del dato que está ahora muy en boga, la importancia del papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y una palabra que me gusta mucho pues es aplicar el sentido común en todo esto. Entonces, yo no sé si queréis finalizar con algún mensaje. Yo simplemente agradecer a todos vosotros que están en los gimnasios. Es maravilloso compartir una cosa con vosotros. Agradecer a todas las personas que nos están viendo, que son muchos y son como de nuestra familia. Son amigos, clientes de toda la vida. Y también a nuestras compañeras de marketing, como no, que sin ellas pues esto no podría haber salido. En especial a nuestra super compañera Nuria, que ahora estará de 1000 colores, pero bueno, que lo tenía que decir. Y nada, simplemente desear a todo el mundo feliz Navidad, ya que estamos en estas fiestas. Y también nuestras compañeras de marketing van a facilitar una encuesta de satisfacción a
a todos los asistentes, así que ya también nos animamos a participar A en criticarnos, por favor, que siga el debate, que siga el debate, que siga el... Sentidos libres. Quiero agradecer a Baker Tilly el habernos invitado, porque la verdad que es una gozada este tipo de webinar y en el que se puede hablar, en el que no deja de salir una sonrisa y bueno, pues yo creo que nos ayuda a llevar este mensaje de seguridad a la gente, pues con esa sonrisa yo creo que entra más fácil. Y de verdad, muchas gracias y feliz Navidad también. Y feliz Navidad a Ya todos. amenazaremos con otros, ¿no? Sabes que contáis con nosotros cuando Que vengan muchas más, queráis. venga, que vengan muchas más. Muy bien, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Feliz Navidad.